Estamos en la sección del día miércoles y en este día nos encontramos con el tema El necio echa raíces. Es interesante notar que en este día la lección nos está llamando la atención de algo que se repite, se repite, se repite y se repite. El necio es necio en su propia opinión. Corrige al sabio y sabio serás. Corrige al necio y podría ser escarnecido. Me encanta la armonía, la perfección de la palabra de Dios que existe en toda la escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, una armonía perfecta. En otras palabras, el mismo espíritu que inspiró a Moisés a escribir Génesis fue el mismo espíritu que inspiró a Moisés a escribir el libro de Job. Pero digo más, también el espíritu que inspiró a los sabios y santos hombres de Dios, que inspiró a los profetas, es el mismo espíritu que inscribió a todos los hombres de Dios que escribieron la Biblia. En otras palabras, todos son dirigidos por el mismo espíritu. Es hermoso, es una armonía perfecta. En este día la lección dice algo interesante. Digamos, dice aquí en el capítulo 5, Elifaz sigue con su argumento, sigue hablando de lo mismo. El mal solo le acontece a personas malas. Imagínate cómo debió de haber sentido Job, que sabía que eso no podía ser correcto y que él no merecía su situación presente. Recuerde que la filosofía que estaba presentando aquí Elifaz es la filosofía que se considera una teología de la retribución. Hiciste mal, mal te va. Hiciste bien, vas a ser bendecido. Ahora, hay algo interesante aquí, que existe un problema. Elifaz está equivocado. Dios no es el causante de tanto mal, ni el dolor, del sufrimiento, de la miseria del ser humano. Es más, ni de la muerte misma. Dios hizo al hombre para que viviera para siempre. Sin embargo, por la desobediencia del hombre, entonces el mismo hombre se causó a sí mismo la muerte, por así decirlo, porque los que pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios y por lo tanto la paga del pecado es muerte. Lo que Dios quiere es que tú y yo vivamos. Ahora, volvamos aquí al texto donde dice, es claro, dice, muchos de estos mismos pensamientos están reflejados en otras partes de la Biblia. En otras palabras, cuando usted lee el libro de Job en el capítulo 5, se encuentra una serie de filosofía, una serie de, sí, es pura filosofía lo que nos encontramos aquí. Podríamos decir, bueno, no podía llamarle de otra manera, es filosofía pura. Por ejemplo, usted se encuentra con temas como estos, dice así, versículo 1 del capítulo 5, ahora pues da voces, habrá quien te responda, ¿y cuál de los santos te volverás? Es cierto, dice, el necio lo mata la ira y el codicioso lo consume la envidia. Estamos hablando aquí como en el libro de Proverbios, en el libro de Job. Yo he visto al necio que echa raíces y en su misma hora maldice su habitación. Ahora es interesante que Elifaz está llamando a Job, le está llamando necio. Y después empieza a disertar y a hablar de lo mismo. Por ejemplo, dice aquí que Dios es el creador, dice que Dios es el que sustenta todo, el que consuela. Él es el que causa la herida y también la venda. Él es el que hiere y también cura la herida. Esta misma similitud de pensamiento lo encontramos en los libros anteriores, como en de los profetas, como en los salmos, en Proverbios, en fin. Escuche este poderoso pensamiento. Dice que prende a los sabios en su astucia de ellos. Versículo 15, que libra de la espada al pobre de la boca de los impíos. Versículo 17, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Y sigue él disertando y enseñándole a Job. Y le hace saber que si Dios lo está castigando es porque Dios quiere corregirlo. Ahora, este mismo pensamiento lo encontramos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 19. De igual manera en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 5, donde dice que Dios al que ama castiga y corrige a todo aquel que recibe por hijo. De tal manera que aquí vemos de alguna manera ni Elifaz ni Job están entendiendo o conociendo a Dios de manera clara y transparente. Ellos miran en parte y le atribuyen todo a Dios. Sin embargo,
Dios no es el causante de la maldad, el pecado, el dolor, el sufrimiento. Aunque en Salmos, en Proverbios, en el libro de Lucas, en Primera de Corintios, en Hebreos, en fin, hay una armonía de que pareciera decir lo mismo. Pero recuerden, la gran controversia sigue. Job está entredicho y él está sufriendo porque hay un originador. Como dijo Cristo, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para matar, para robar, para destruir. Ahora, yo te doy un consejo que es mi experiencia personal. Algunas veces enfrentamos situaciones que no entendemos, no sabemos ni qué hacer. Esto es lo que yo hago muchas veces, aunque no siempre lo hago. Cuando me encuentro con una situación difícil que parece que está bloqueado, entonces yo lo que hago es me rindo a Dios y le digo, Señor, si eres tú, bueno, en el nombre de Jesús, tú corrige toda situación. Si no eres tú, entonces tú pelea mi batalla. Pero si eres tú, Señor, yo me rindo y tú pelea mi batalla, porque yo no sé qué es lo que hay adelante. No sé si es de Dios o si es el diablo, por lo tanto. Entonces, Él es el que gana la victoria, Él es el que triunfa, Él es el todopoderoso. Entonces, el poder que hay en mí no es mi poder, es el poder de Él. Es el mismo poder del Espíritu que hizo que los santos hombres de Dios escribieran toda la escritura de manera armoniosa y perfecta. Por lo tanto, el necio seguirá siendo necio, deja al necio en su necedad y busca a Jehová. Como dice la escritura, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien será amplio en dar. Por lo tanto, deje al necio que eche raíces, pero usted confíe en Jehová, nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, y en Jesucristo, su Hijo, quien es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por medio de Él. De hecho, Él es la resurrección y la vida. Aún la muerte, Él la tiene resuelta. Estudiemos la lección en el día jueves y aprendamos de este tema, cuyo título es apresurarse a juzgar. ¿Por qué no debemos de apresurarnos a juzgar? Veamos qué nos enseña la lección.